Listo. Entonces, les decía de que para poder elegir apropiadamente la muestra debo tener un proceso, una técnica de muestreo. ¿Cómo hacer para obtener esa muestra? La tengo que elegir de donde esté, como mejor me convenga, o de repente como mejor se acomode a lo que tengo. No, la muestra se elige de una forma apropiada, siguiendo algunos criterios, y la cantidad, o sea, cuántos de muestra voy a tener, ya se define con la fórmula, y eso se hace más adelante. Entonces, hablando del muestreo, primero nosotros tendríamos que saber de nuestra población. ¿Quién viene a ser la población? Bueno, son todos los elementos de los cuales vamos a estudiar una o más características. Esta población sí debe ser, hay que distinguir que sea finita o infinita. ¿Cuándo es finita? Cuando conozco la cantidad. Infinita cuando no la conozco a pesar que pueda existir o me es difícil conocerla. Entonces, asumo que es infinita. Si yo tengo, por ejemplo, 10 elementos, mi muestra es finita. Si tengo 1000, sigue siendo finita. Si tengo 1.000.000, sigue siendo finita porque la conozco. Sin embargo, la infinita es cuando no conozco y la puedo asumir, a pesar que exista, y la puedo asumir que no de esa forma como infinita. ¿Qué más? Toda población debe estar bien expresada. Su elemento, su extensión y el tiempo. El elemento viene a ser de quién estoy hablando. Los estudiantes de la facultad, ¿no? Los estudiantes en general. Bueno, ¿cuál es la extensión? La Facultad de Ciencias Contables. Y el tiempo, periodo académico 2022A, ¿no? Algo así. Ya tengo que ubicarme en qué momento voy a recoger esa información. O de repente estoy tomando datos de un tiempo atrás, ¿no? De hace 2 años. Entonces tengo que referirme al 2020. Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar bien cuando también tengamos que hacer nuestro trabajo. Tiene que estar bien expresada nuestra población. De esta población se derivan algunos valores numéricos que también nosotros los hemos conocido como medidas estadísticas. Claro que se llamarán estadísticos si es que están en una muestra y se llamarán parámetros si están en una población. Estos valores pueden ser, que son muchos, son muchos porque los estadísticos que hemos visto en una muestra ha sido la media aritmética, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, etcétera, etcétera. Pero no vamos a estudiar todos dentro de la población. Hemos elegido a 3. Estos son la media poblacional, por eso se llama MU, la proporción poblacional, se llama P, y la varianza poblacional que se llama sigma al cuadrado. Si quiero la desviación estándar, le saco raíz cuadrada y será sigma nada más. Debemos entender que esta media poblacional que viene de una población de tamaño N mayúscula, la muestra está dada, la media muestral, tenemos a la proporción muestral, y entonces como para diferenciar que parece que fuera la misma P, esta va a ser con una P en la parte superior, y entonces va a ser la proporción muestral, y esta será la proporción poblacional. En el caso de la varianza, la hemos conocido como una S al cuadrado, y la desviación estándar fue simplemente una S. Entonces, diferenciemos bien un estadístico de un parámetro, un dato de una población de un dato de una muestra. Cuando ustedes hagan sus prácticas y sus evaluaciones, tendrán que identificarme bien. Variable de estudio. Ya va un punto. Datos del problema, los datos, tienen que estar los datos. ¿Por qué? Porque los datos ya no van a ser únicos en un mismo conjuntos, sino van a estar en 2. ¿Y cuáles son esos 2? Los de la muestra y los de la población. Esos
Esos son los datos que hay que distinguir. Ok, entonces la muestra viene a ser para nosotros un subconjunto de esta población y que debe reflejar las características de la población. Ujú. Bien, entonces al elegir la muestra, vamos a encontrarnos con dos tipos de muestreo. Estos son los dos únicos que existen. O es probabilístico o es no probabilístico. Cuando hablamos del muestreo probabilístico es porque le asignamos una probabilidad a todos los elementos con los que voy a, de la población de donde voy a elegir. Todos tienen la opción de ser elegidos. No es que a unos sí y a otros no, mejor a estos ni los voy a contar, de acá nomás me voy a sacar los elementos para la muestra. No es así. ¿Ya? Entonces, el muestreo probabilístico asume que todos sus elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Sin embargo, un muestreo no probabilístico, como dice ahí, es una forma intencional. O sea, es lo que, de acuerdo a mi opinión, lo que queremos que salga o elegir, ¿no? Y es a juicio del investigador. O sea, uno elige, no, yo quiero que esté mi amiga, mi amigo en esta muestra, y entonces lo estoy haciendo de forma intencional. Ese es un muestreo no probabilístico. ¿Con qué tipo de muestreo vamos a trabajar en el curso? Vamos a trabajar con muestreos probabilísticos, porque de esa manera, es que hay un ruido que está en el otro lado. De esa manera, vamos a poder nosotros tener elementos con la misma probabilidad de ser elegidos. Es como decir, yo agarro la relación de estudiantes de la sección B. Cualquiera tiene la probabilidad de ser elegido, ya, con una intervención, ya, cualquiera. No estoy buscando los que empiezan con la letra O, los que empiezan con la letra no, no estoy sesgando, o estoy buscando, a ver, aquí hay una persona que tengo que preguntarle, no, tampoco así, es al azar. Ese es un muestreo probabilístico. Y el curso trabaja con, en forma de probabilístico. Entonces, para cada caso, muestreo probabilístico o no probabilístico, existen formas, ¿no? En un muestreo no probabilístico se da, por ejemplo, la forma de conveniencia. Me conviene que esté tal persona, la A, la B, me conviene también que tengamos a mi compañero, a mi compañera, también me conviene que esté la otra persona y voy eligiendo un muestreo de conveniencia. Luego tengo el muestreo bola de nieve. El muestreo bola de nieve implica pues que yo elijo a una persona y le digo, si tú conoces a otro que también es tu amigo, también que venga. Y si ese conoce a sus otros amigos, también diles que venga. Entonces vamos recogiendo a otras personas que van trayendo a otros y esos a otros y se va formando la muestra a través del proceso de bola de nieve. Tenemos también el muestreo de juicio. El muestreo de juicio. Eso está explicado aquí ya, lo estoy resumiendo para que podamos rápidamente avanzar. Ustedes tienen que leer todo este material para tener una idea más clara de lo que estamos hablando. Entonces, cuando es un muestreo de juicio, ahí entra el criterio del investigador, ¿no? O sea, necesito que venga para este estudio, necesito sociólogos. Ya, pues ni modo, es a juicio, ¿no? A criterio del investigador. Y el otro muestreo es por cuotas, ¿no? Cuando identificamos un determinado estrato y de ahí vamos a seleccionar las unidades que quiero para mi muestra. ¿Por qué? Y en ese estrato de repente me conviene que estén esos elementos dentro de mi estudio porque ellos conocen más del tema, ¿no? Puedo dividirlo en estratos. ¿Qué son los estratos? Bueno, son conjuntos o grupos de personas que manejan cierta característica, cierta homogeneidad entre ellos. Bien, entonces, aquí termino. El muestreo
aleatorio, probabilístico, es al azar. O sea, elijo la muestra aleatoriamente, un aleatorio simple, sin ninguna identificación o criterio, simplemente sale. Es como una ruleta donde lanzamos la ruleta y pues sale el número, ese es aleatorio simple. Sin embargo, un muestreo sistemático sí tiene digamos, como que fuera una fórmula que me va a permitir obtener la muestra, ¿no? Digamos que de repente tomamos en esta población, que es el grupo B, yo digo, voy a elegir todos los números de 5 en 5. Ya, sí, múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, ya estoy eligiendo mi muestra. ¿De acuerdo? Previamente ya sé cuántos son los que necesito, ¿no? Si de los 50 necesito a 10, entonces digo, de los 50 solo quiero a 10, voy a tomar los múltiplos de 5. El 5, el 10, el 15, el 20, pero de repente por ahí el número 5 me dice, pero profesora, ¿por qué empieza del 5? ¿Por qué no mejor empieza del 3 y toma de 5 en 5? O empieza del número 2 y toma de 5 en 5. Claro, es otra forma también de hacerlo. Entonces, una vez que yo elija el proceso sistemático de cada cierto número de intervalos, ya dentro de ese intervalo, la cantidad de esos elementos que están dentro del intervalo, puedo también sortear al azar y a partir de ese punto tomamos 5, 5, 5. ¿De acuerdo? Ese es un muestreo sistemático. También se aplica cuando la población es relativamente, no es muy grande, es pequeña, no es grande, es pequeña, pero no nos olvidemos también que una población pues puede ser de 20, de 40, sí, no hay problema. Yo puedo elegir población al grupo B. Tengo 50, es mi población. Y de ahí puedo obtener la muestra. Bien, el otro tipo de muestreo es el estratificado. El muestreo estratificado, como dice la palabra, lo forma estratos. ¿Qué son los estratos? Son grupos donde cada grupo tiene elementos similares, homogéneos, pero a su vez, entre cada estrato son heterogéneos. Dentro del estrato son homogéneos y de estrato a estrato son heterogéneos. Entonces, más o menos estaríamos pensando en un muestreo, si todo esto es mi población, en 4 estratos, por ejemplo. ¿Qué pasaría si mi población fueran los de segundo año? ¿Cuáles son mis estratos? La A, la B, la C. Puedo definir a mis estratos A, B, C. Si estoy en la ciudad de Arequipa, ¿cuáles son mis estratos? De repente, según el tipo de estudio que quiero hacer, lo puedo separar por distritos o de repente digo, pues en conos, cono norte, cono sur y ya está, ¿no? Si puedo, eso ya el hecho de separar, de dividir a mi población, ya es una forma de hacerlo por estratos previamente identificados. Si esta población es grande, me debo de hacer de una forma estratificada. Aparece otro método, otro tipo de muestreo, que se llama por conglomerados. Esto se aplica ya cuando la población es muy grande y muy dispersa, ¿no? O sea, ocupa una extensión de territorio de repente extenso. ¿Y cuándo usamos por conglomerados? Podemos usarlo a nivel nacional, una encuesta de opinión, la podemos realizar a través de conglomerados. ¿Se puede combinar los métodos? Sí, se pueden combinar. Por ejemplo, ¿no? Quiero conocer la preferencia para las próximas elecciones a nivel nacional, para presidente. ¿Qué tengo que hacer? Primero, pues haré un muestreo por conglomerados. Ya está. Quiere decir, ¿qué hago al conglomerado? Al conglomerado lo voy a dividir
en pequeños grupos, ¿no? Al conglomerado. Entonces, ahí vamos a tener, por ejemplo, ahí tengo, cada región va a ser esos grupos, esos que van a formar al conglomerado, y dentro de cada región, de repente puedo tener estratos. Dentro de cada estrato voy a hacer un muestreo sistemático y ya saco mi muestra. De repente alguien dirá, no, yo hago un conglomerado, yo hago luego un estratificado y termino con un muestreo al azar. Perfecto, también es posible. O sea, o terminamos con un sistemático o con un al azar, porque no podría ser un sistemático al azar. No puedo combinar esas dos más bien, ¿no? ¿Puedo hacer al azar y luego un sistemático? Tampoco, ¿no? Entonces, si hago una, ya no puedo hacer la otra. Entonces, esos son los tipos de muestreos con los que nos podemos encontrar al realizar nuestro trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de muestreo van a utilizar ustedes para hacer su investigación? Tipo de muestreo. Bien, a ver, vayamos viendo los ejemplos para poder fijar mejor estas ideas. Por ejemplo, dice, una compañía de servicio de televisión por cable está pensando en abrir una sucursal en una ciudad grande. La compañía planea realizar un estudio para determinar el porcentaje de familias que utilizarían sus servicios. ¿Qué tipo de muestreo usted realizaría? Entonces, lo primero, como dice ahí, analizamos que la población es una ciudad grande. Es lo que dice el ejercicio. Bueno, si es una ciudad grande, entonces, ¿qué tengo que hacer? Definitivamente empiezo por un conglomerado. Empiezo por el conglomerado. De ahí, ¿qué hago después del conglomerado? Puedo trabajar estratos. Como es una ciudad grande, de repente la puedo dividir en diferentes estratos. ¿Cuáles vendrían a ser los estratos? Las urbanizaciones. Ya está, esos son mis estratos. Luego que defino las urbanizaciones, puedo hacer también un muestreo sistemático. Como las urbanizaciones están codificadas con una letra y un número, entonces podré decir todas aquellas casas, lotes que terminen en 5. La A5, la B5, la C5, la D5, de repente, ¿no? Y entonces ya saco de esa manera mi muestra, ¿ya? Ese es el ejemplo. Vamos con los siguientes. Es importante ahora la participación de ustedes para poder tomar nota de su intervención. ¿Ya? Estos ya no están resueltos. Vamos preguntando o ustedes voluntariamente participan. Si ustedes participan voluntariamente, ya saben que solamente son válidas las correctas. Las que están incorrectas, no se preocupen, no las voy a registrar. Pero es bueno que participen en el sentido de que conozcan si en verdad es correcto o parte de lo que están diciendo está bien. De esa manera voy corrigiendo. ¿Ya? Muy bien. Veamos este ejercicio. Suponga que nos interesa conocer la opinión de los profesores de todos los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa acerca del desarrollo de sus clases virtuales de sus estudiantes. ¿Qué tipo de muestreo realizaría si deseamos obtener una muestra adecuada y representativa de la población? Bien. Ok, vamos entonces con sus participaciones. Empezamos, voy a ver un ratito dónde está mi... Vamos con Joana. Dime, Joana, te escucho. Sí, sería un muestreo aleatorio estratificado y sería por colegios. Ya. ¿Cuál sería tu estrato? El muestreo aleatorio estratificado. Ya, ¿cuáles son tus estratos? Bueno, yo lo pensaba, aunque sería se podría decir por colegios, los colegios nacionales. Sí, pero cada colegio no podría ser un estrato. A ver, vamos viendo. Carlos, le escucho. Yo aplicaría un muestreo de aleatorio simple, porque como yo no está dando
una población que es la de los profesores de los colegios nacionales. Simplemente seleccionamos al azar de todos los colegios, justamente profesores al azar, para que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos para la muestra. ¿Cuál es tu población, Carlos? Los profesores de todos los colegios nacionales de la ciudad de Arequipa. Por eso, ¿cuál? Ya. ¿Es pequeña? ¿O según tú sería grande? Es finita, o sea, yo pienso que sí Sí, es finita, es otra, ya, es finita, porque los vamos a conocer. Pero yo te preguntaba, ¿es una población grande o es pequeña? ¿Qué se puede considerar pequeña? Porque para mí, yo la consideraría pequeña, pero no creo que sea. Claro, nosotros ya hemos definido lo que es pequeño y lo que es grande. Ah, ya. Sí, ¿De acuerdo? ¿Cómo es para estadística? ¿Cuánto es pequeño y cuánto es grande? es grande, profesor. Es grande, Claro, es grande. Así sí. es grande. Entonces, un aleatorio simple no creo que sea lo más apropiado, porque mira, es toda la ciudad de Arequipa. No dice cercado, dice ciudad de Arequipa. ¿Ya? Claro, sí, sí, tiene Ya. razón. A ver, vamos con Sadaí. Y como mencionó mi anterior compañera Joana, yo creo que primero se realizaría un muestreo estratificado y el estrato podría ser, en este caso, tal y como en el anterior ejemplo, podrían ser distritos o urbanizaciones. Ahora, luego podría ser un muestreo sistemático con el apellido de los docentes. Esa es mi idea, profesora. Correcto, está bien, Sadaí. Es lo mismo que yo le preguntaba, ¿cuáles son los estratos? Los estratos no es el colegio, cada colegio. El estrato ustedes lo definen, un grupo. ¿Dónde está el grupo? Entonces, los distritos, sí. Como alguien de repente también podría haber pensado, profesora, pero si son colegios, mejor lo voy a separar. La UGEL norte, la UGEL sur. Ah, perfecto, también es válido. Son estratos, los define los estratos. Hay que tener claro esos estratos. ¿Cuáles son esos estratos? Ya no podrían ser cada uno de estos colegios. La población son colegios nacionales de la ciudad de Arequipa. Entonces es todo. No es lo mismo los del cono norte que los del cono sur. No es lo mismo un profesor de Miraflores que un profesor en Hunter. No es lo mismo un profesor en Yura que un profesor en el Cercado. Entonces vean la diferencia. Tenemos que obtener información de fuentes que tengan similitud dentro del estrato que está armándose. Y entre estrato y estrato sí va a haber diferencia. Por eso decía, no es lo mismo. De esa manera, entonces, es correcto lo que decía Sadaí. ¿Ya? Perfecto. Tomo nota. Bien, sigamos entonces. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Dígame, Lucero. Profesora, no sé si podría repetir sobre la división sistemática, por favor. Allá. ¿Ya? Ok. Hablábamos del muestreo sistemático cuando tengo un grupo, puedo ser un grupo o puedo tener un estrato también, ¿no? Y lo voy a ir, de esos no puedo tomar todos. Digamos, por ejemplo, voy a hablar de la opinión de estos profesores, pero ya lo he separado en estratos. Entonces, al separar en estratos por distrito, me voy al distrito de Miraflores, por ejemplo. Correcto. Y de repente, quisiera hacer un muestreo, porque no los voy a tomar a todos los de Miraflores, tengo que elegir la muestra de ahí. Miraflores no van a ser todos los colegios. Tengo que elegir, ya, como dice, ¿no? De repente hago un listado de todos los colegios de Miraflores. Me salen 40. ¿A quién voy a elegir? Porque no voy a elegir a los 40, porque eso va a depender también del tamaño de la muestra. Entonces, si solamente debo tener una muestra de 40, los 40 no voy a sacar de Miraflores. Los 40 no van a salir solamente de Hunter. Los 40 no van a salir de Yura. Entonces, tengo que repartir estos 40 en forma proporcional a la cantidad que exista en cada distrito. Entonces, de repente, de Miraflores debo preguntar nada más a 5.
De Hunter debo preguntar a 8. De Yura debo preguntar a 3. Por la proporción en el número de colegios que tenga. Entonces, si yo tengo una relación de 40 colegios en Miraflores y solo debo elegir a 5, ¿cuál va a ser mi plan? Y entonces aparece de repente un plan sistemático. 40 entre 5, 8, ya. De mi lista que tengo, 8, el 16, 24, y así elijo los 5 que necesito. ¿De acuerdo? Eso es sistemático. Cuando aún doy un número apropiado de intervalo previa relación que me pudiera ayudar a elegir quién es el octavo, quién es el número 16, quién es el número 24, para poder elegir. Y ahí me dirijo a ese colegio y recién ahí tomo la opinión del profesor para reunir el número de encuestas o el número de encuestados que requiero reunir. ¿Sí? Ahora sí, ¿quedó claro? Sigamos entonces. Sí, profesora, muchas gracias. Ok, Lucero. Continuemos. Siguiente ejercicio. ¿Ya? Leamos bien para poder definir. Aquí voy a preguntar también, ya, está bien, sí, vamos a preguntar. Voy a preguntar, ¿cuál es la población? ¿Cuál es la muestra? ¿Qué más voy a preguntar? Ya, por lo pronto, ¿y cuál es el tipo de muestreo? 3 cositas, ¿ya? 3 cositas. Vamos, a ver. Bueno, lo leo para que, si es que no alcanzan a leer bien, un poquito lo voy a agrandar. Ya está. Dice, el gerente del área de sistemas de una entidad bancaria realizará un estudio dirigido a los clientes de los diversos tipos de cuentas, libre costo, máxima y rendidora, y que han descargado el aplicativo de banca virtual. En relación con diversos aspectos del servicio brindado, se encuestará a 320 de los mencionados clientes. Entre los principales objetivos del estudio se pueden mencionar los siguientes: conocer el nivel de satisfacción con el servicio de banca virtual, estimar el tiempo que se ahorra el cliente gracias al servicio de banca virtual. Y dice cuál es el tipo de muestreo que aplicaríamos. ¿Ya? A ver. Ya. Bien, a ver, vamos con nuestros participantes. Aquí está. Ariela, dime tú, ¿cuál es la población, cuál es la muestra y el tipo de muestreo? La población sería los clientes que han descargado el aplicativo. La muestra serían los 320 encuestados y creo que el tipo de muestreo podría ser estratificado porque nos dice los tipos de cuenta, libre costo, máxima y rendidora, y dentro de esos podríamos aplicar un muestreo al azar simple. Muy bien, es correcto. Ariela Huanca. Jara Huanca. Ah, Jara, con razón que no te encontraba. Ya decía dónde está. Ya, Ariela Jara. Está bien, es correcto, señorita. Es cierto, lo que dice su compañera es cierto. Ahí no podría yo ir por otro tipo porque está bien definido. 3 estratos. Esos son los estratos: libre costo, máxima y rendidora. Entonces, como ya tengo clientes de esta cuenta y de esta cuenta, entonces lo que hacemos es elegir de cada cuenta. Ya está definida por estratos. Y ahora, ¿cómo elijo de cada estrato? Como dice, al azar simple, puede ser, así es. Puede ser también sistemático, de repente lo pudo haber dicho, también estaba bien. ¿Ya? Entonces, es correcto. ¿Alguna pregunta ahí? Ya. Seguimos avanzando. Siguiente ejercicio, dice, vamos a ver, aquí está, un poquito más para que se lea. No. Ya.
El gerente de ventas de una empresa de electrodomésticos realizó un estudio dirigido a los clientes potenciales de electrodomésticos en relación con los siguientes aspectos: marca de electrodomésticos, número de televisores, monto total pagado, nivel de prioridad. Para la realización del mencionado estudio se aplicó una encuesta a 360 clientes potenciales, los cuales fueron ubicados en sus hogares, residentes en los principales distritos de la zona norte de Lima metropolitana. Se ha estimado que en los distritos seleccionados existen aproximadamente 276,000 hogares que cumplen con el perfil socioeconómico requerido para el estudio. Bien, necesitamos conocer población de estudio, tamaño de muestra, variables, tipo de variable y el tipo de muestreo. ¿Ya? A ver, vamos por partes. Listo. Los escucho. A ver. Ya. A ver, vamos, te escucho, Sadaí. Ok, Miss, la población serían los clientes potenciales de electrodomésticos. El tamaño de muestra serían los 360 clientes potenciales. La variable que está en juego o se quiere procesar es marca de electrodomésticos preferida, número de televisores que posee en el hogar, monto total pagado en la última compra de electrodomésticos, nivel de prioridad para adquirir un televisor de ultra alta definición. El modo, o bueno, el tipo de muestreo que se podría usar en este caso es estratificado por estratos. En este caso se habla de los principales distritos en la zona norte de Lima metropolitana. Y luego se podría dar un muestreo aleatorio simple de cada ¿Cuáles estrato. serían los estratos? Como mencioné, en los principales distritos, bueno, no conozco un distrito de ella, Claro, pero sí, ya. Los distritos, ya. Esos serían los estratos, ya. Ya, está bien. Lo que está incompleto es la población y la muestra, no es correcto. A ver, pero sí las variables son las correctas. El método estratificado, sí, podría ser, ya. Pero, a ver, ¿quién me da otra opinión? Está bien, Sadaí. A ver, si ustedes leen bien el enunciado, ahí está toda la respuesta. ¿No hay? ¿No hay respuestas? A ver, vamos a ver. A ver, ahora sí voy a usar método al azar. Dime, Carlos, ya no es al azar. La población, más abajito está indicando que la población no solamente son los clientes potenciales de electrodomésticos, sino que también son clientes potenciales de la zona norte de Lima metropolitana, o sea, ya no está dando ya una zona. Esa sería la población. Ahora, la muestra vendría a ser 360 clientes que viven en esos principales distritos, ¿no? De la zona norte. Todavía está incompleto, Carlos. Dime, Joana. Casi. Nada. Casi, sí, casi. Ya se fue Joana. Ariela. Profesora, dice en la última parte, se ha estimado que en los distritos seleccionados existen aproximadamente 276,000 hogares que cumplen el perfil. Esa sería la población. Ya, ahora tú complétala. ¿Cuál es la población? Los 276,000 hogares que cumplen el perfil socioeconómico. No. Los 276,000 hogares, ¿de dónde? De la zona norte de Lima metropolitana. Sí, esa es la respuesta. Esa es la población, ahí está. De ellos vamos a tomar la muestra de esos hogares. Y la muestra siguen siendo, claro, que la población son los 276,000 hogares donde existen nuestros clientes, o probablemente nuestros clientes potenciales, ¿no?
No sabemos, recién. Vamos a tomar a 360 clientes potenciales. Entonces hay una población y ya estoy sacando mis 360 como muestra. Así es, hasta ahí es correcto. ¿Ya? Entonces, haciendo la corrección de todo, la población, ya, vamos a tomar nota aquí a Ariel. Ya. Haciendo entonces la corrección. ¿Cuál es mi población? Van a ser esos 276.000 hogares. ¿Dónde están estos hogares? En la zona norte de Lima metropolitana. Estos hogares, como dice ahí, fueron ubicados en sus hogares residentes en los principales distritos de la zona norte de Lima metropolitana. O sea, como que tenemos a Lima y en la zona norte, para el lado del norte, ahí es donde en esos distritos existen 76.000 familias o hogares, de los cuales vamos a sacar nuestros 360 clientes, que es la muestra. ¿Cuál es la variable? La variable son las 4 situaciones que voy a preguntar, a investigar en relación a este estudio. La marca de electrodomésticos, el número de televisores, el monto total pagado en la última compra y el nivel de prioridad. Lo que me faltó aquí, a ver si lo puede completar Ariela u otra persona, es tipo de la variable. A ver, Jim. Sí, en el primero, marca de electrodomésticos es cualitativo, el número de televisores que poseen el hogar es cuantitativo, monto total pagado es... Completo, dame la clasificación, ¿ah? ¿Cualitativo qué? ¿Cuantitativo qué? esa parte, esa parte me olvidé. A eso tienes que saberse. A ver, vamos, ¿quién más está en la lista? Voy a llamar a Helen, que no ha participado todavía. Perdóname, Sadaí. Bueno, la marca, profesora. Bueno, la marca sería la cualitativa nominal y el número de televisores sería la cuantitativa. ¿Qué? Y, ¿Cuantitativa qué? sería la cuantitativa discreta y el monto sería también cuantitativa continua y la prioridad sería cualitativa ordinal. Ya, ahora sí. Correcto, eso tiene que darme completo, completo. De tal manera que se distinga bien una variable de otra. Ya, Helen. ¿Ya? Entonces, es correcto, la primera es cualitativa nominal. La segunda, cuantitativa discreta. La tercera, cuantitativa continua. Y la otra, cualitativa ordinal. Muy bien. Continuemos entonces. En base a estos procesos de elección de la muestra, se va a formar una distribución, de la cual vamos a hablar luego, una distribución. Pero una distribución que cumple ciertas características, o sea, está bien, ya elegí la muestra, la puedo elegir de este estrato, del otro estrato, y voy formando. Pero estos elementos que han formado la muestra han generado una distribución. Por eso dice, si tengo una muestra aleatoria de tamaño n, elegida de una población X, que tiene una distribución, o sea, debe tener una distribución f de x, llamada f de x, con una media mu de la población, porque estamos en la población mu, y una varianza sigma al cuadrado, a un conjunto de n variables aleatorias, tales que son independientes, es decir, que la distribución aplicada en los elementos de la variable aleatoria elegida va a ser igual a la función de distribución aplicada a cada uno de esos elementos. Eso quiere decir que son independientes. Cada una de ellas está distribuida en forma idéntica, dice, es decir, que le corresponde de la misma manera cualquier variable aleatoria a la misma distribución
en esa población en la que pudiera estar trabajando. Además, la esperanza matemática es conocida como la media poblacional y la varianza como el sigma al cuadrado. ¿Ya? Poblacional. Poblacional. Entonces, esta es la definición que me va a llevar a construir lo que es una distribución muestral. Fíjense, distribución muestral. O sea, es una muestra que tiene la forma de una distribución. Ahora sí, cambiamos el tema y nos vamos a la distribución muestral. ¿De acuerdo? Listo. Y hemos aprendido entonces a ver cómo es un proceso de muestra. Ya sé cómo puedo elegir, todo va a estar basado en cómo elijo la muestra, que son los tipos de muestreo, y una vez que tenga la muestra, pues lo que voy a hacer es poder trabajar como una distribución. ¿Y para qué? Serán la pregunta seguramente se han hecho. ¿Para qué la distribución? ¿De qué me sirve la distribución? Bueno, ¿de qué me sirve una distribución? Fácil, para hablar de probabilidades. Todo es probabilidades, todo el curso es probabilidades. Probabilidades, pero basada en una distribución según el estadístico con el que trabaje. Entonces, ¿qué es una distribución muestral de la media? Porque ahora voy a hablar de la media poblacional. ¿Ya? De la media. Y entonces dice, ¿qué es una distribución muestral en general? Ya, no solamente de un parámetro en especial o en específico. Dice, es una distribución de probabilidad, ¿ya? Que se forma o se construye a partir de todas esas muestras de tamaño n que hemos elegido al azar de una población determinada. ¿Ya? O sea, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que estamos con los estudiantes de segundo año de contabilidad. Esa es mi población, ¿ok? Mi población. Bueno, ¿y quiénes conforman el segundo año de contabilidad? Bueno, lo conforman 3 secciones, ¿de acuerdo? Son mis estratos. Ya estoy armando cómo sacar mi muestra, ¿ya? La sección A, la sección B, la sección C. Todos estos forman mi población. Necesito una muestra de tamaño 20, por ejemplo. Claro, el tamaño lo vamos a aprender después. Hay una fórmula para saber cuál será el tamaño apropiado. Pero yo lo que sé es que ¿de dónde voy a sacar esos 20? ¿Cómo voy a obtener esos 20? Por eso elijo la forma estratificada. Porque si yo digo, los 20 van a salir del grupo B, está mal. ¿Por qué? Porque estoy sesgando la información. No estoy haciendo un verdadero estudio de investigación. Estoy haciendo de repente una investigación con los datos erróneos. ¿Ya? Entonces, mientras más nos acercamos a la realidad, mejor es el resultado. Entonces ya tengo el primer proceso, estratos. Estos son los estratos. Muy bien. Variable aleatoria. ¿Qué quiero investigar en este grupo, o mejor dicho, en esta población de segundo año? Quiero estudiar mi variable aleatoria. Acuérdense, la variable aleatoria es ¿qué queremos? Puntaje. El puntaje obtenido en la evaluación parcial 1. ¿Ya? Vamos a suponer, ya está. Puntaje obtenido en la evaluación parcial 1. Esa es mi variable aleatoria. Y entonces me pregunto, si la variable aleatoria es cuantitativa, ¿qué podría aplicar? ¿Qué medida estadística puedo aplicar? Bueno, voy a trabajar, de repente me gustaría saber promedio. Ah, muy bien, promedio. De repente alguien pensó y dijo, no, me interesa saber,
no el promedio de ese puntaje, la variación. Ah, ok, varianza. También puede ser, de repente sí. Ok. O alguien dice, no, yo preferiría saber proporción. Ya, bueno, proporción también puede ser. Entonces, miren lo que dice la distribución. Las distribuciones muestrales adoptan diferentes formas según las estadísticas investigadas. ¿Qué son las estadísticas? No es la estadística que conocemos, las estadísticas que vienen a ser para nosotros. Estos son las estadísticas, acuérdense, en una muestra, esas son las estadísticas. Por eso los términos pareciera un poco confundirse. No, pues no se pueden confundir, porque cada término se ubica en su lugar. Entonces, aquí tenemos, según las estadísticas investigadas. Entonces, si yo hablo de la media, hablaré de la distribución muestral de la media. Adopta la forma. Adopta esa forma. Si voy a investigar con la varianza, diré la distribución muestral de la varianza. Si voy a estudiar con la proporción, la distribución muestral de la proporción. Por eso ahí dice, adoptan diferentes formas según las estadísticas investigadas y las características de la población estudiada. Claro que hay muchas otras estadísticas. Solamente nosotros vamos a estudiar 3. Solo 3. Para cada caso es diferente. Ahora dice, las aplicaciones de estas distribuciones muestrales, ¿dónde se ven? Son aplicaciones del teorema del límite central. ¿Y qué decía este teorema del límite central? Pues decía de una probabilidad en una distribución normal. Todo el área que está bajo la curva es la probabilidad que vale 1. La porción de una parte de esa área pues va a marcarme la probabilidad de algún evento en dicha estadística. ¿De acuerdo? Entonces, de eso habla. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Las probabilidades. Bueno, y entonces, sigo reflejando aquí en el ejemplo. Ya he hecho el estrato A, B, C, pero quiero puntaje. Entonces, ¿qué hacemos? Por estratos, yo sé que de repente, si el grupo A, B y C son iguales, entonces sacaré igual cantidad de cada grupo. Pero si el grupo A tiene 20 estudiantes y el grupo C tiene 40, por proporción, debo sacar el doble en la B que en la A, ¿no es cierto? A eso me refiero proporción. No va a salir la misma cantidad. Si aquí estoy sacando a 5 estudiantes, de repente aquí voy a sacar 10, pues la cantidad de alumnos. ¿Y eso cómo se saca? En función al porcentaje del tamaño de la muestra que se necesita. Por ejemplo, tengo una muestra de 100. Vamos a suponer 100. Sí. La muestra me dice que debo elegir a 100. Los 100, ¿cómo saco los 100? ¿30, 30 o 40? No. Yo tengo que saber qué porcentaje de mi población son esos 100. Entonces voy a suponer que representa al 20%. O sea, mi población fue grande, ¿no es cierto? Fue grande mi proporción, mi población. Y entonces, 20% de la A, 20% de la B, 20% de la C, hará el 20% de mi población. Esa es la forma en proporción. Bueno, entonces, ya elegí a estos 5 personas, ya elegí a estas 10 personas, y así voy a elegir a otras. A estas 5 personas les pregunto su puntaje. Les pregunto, ¿qué puntaje? Bueno, 14, 13, 8, 15, 12 y así. Me dan sus respuestas. A esas respuestas les sacamos el promedio, porque voy a trabajar con la media, el promedio. Me salió el promedio del salón o del grupo A. Lo mismo voy a hacer en el grupo B. De esas 10 personas que forman la muestra, les pregunto, ¿qué nota tuvieron en la evaluación parcial 1? Y me empiezan a dar sus datos, ya obtengo información, me dicen 12, 14, 15, 18, 12, y así. Sucesivamente, el promedio, calculamos el promedio y me da
otro valor diferente al de la A. Y así sucesivamente encontraré otro promedio del otro estrato que me genera a la muestra. Todos estos promedios de cada grupo o de cada estrato que he obtenido deben formar una distribución muestral, porque viene de la muestra, de la media, porque estoy trabajando con la media. ¿Ya? Y eso es la primera definición para lo que se representa para nosotros una distribución muestral de la media. ¿Ya? Esa es una que cumple ciertas características, sí, ahora vamos a ver. Decir distribución muestral de la media es lo mismo que decir distribución de la media muestral. Es lo mismo. Distribución de la media muestral. Claro, es la media el parámetro y muestral porque se está generando de una muestra. Y entonces, ¿qué es una distribución muestral de la media? Lo que hemos concluido con el ejemplo. Consiste en tomar de una población todas las muestras posibles de tamaño n, luego calculamos las medias de cada muestra y se obtiene así la distribución de todas las medias muestrales posibles. Esa distribución que hemos obtenido tiene una característica importante. Es semejante a la distribución normal con media muestral mu y varianza muestral sigma cuadrado, ¿no es cierto? Y eso lo vemos en el siguiente caso. Bien, sucede, ya antes de pasar aquí. Entonces, miren que hay dos cosas que hay que distinguir. De eso fue en el repaso, ¿se acuerdan? La distribución normal y la distribución normal estandarizada. Entonces, lo que está escrito aquí dice distribución normal de la media muestral y la varianza muestral. Es diferente a que yo diga la distribución normal de la media y la varianza. ¿De quién? De la población. Es diferente. Pero alguien me dirá, pero la muestral no hemos dicho que es así. Claro, pero ahora la estamos escribiendo así. Que es diferente de la nomenclatura sin esa X. Este es poblacional, esto es muestral. Que luego vamos a ver que coinciden, sí, pero vamos a ver por qué. Entonces, la distribución muestral de la media es semejante a esta expresión. Cuando ustedes quieran calcular la distribución muestral de la media, van a tener que encontrar la media muestral y la varianza muestral. Y armarán la distribución muestral de la media. Porque para cada caso hay diferente valor de la media muestral y diferente valor de la varianza muestral. Porque estoy en la distribución normal. Pero si estuviera en la normal estandarizada, ¿cuáles son esos valores? Sencillamente el 0 y el 1. Y ya estoy en la estandarizada. ¿Ya? A ver, sigamos. Para esta distribución muestral de la media, se presentan dos casos. Como les decía aquí. ¿Qué tengo que hacer para encontrar la distribución muestral de la media? Tengo que conocer la media y la varianza. Y entonces surge el primer caso. Y si no conozco la varianza muestral, bueno, en este caso esta varianza, ¿no? Si no conozco esta varianza poblacional, porque es diferente a esta muestral. Porque aquí dice, primer caso, si la varianza la conoces, ¿pero qué varianza? La de la población, porque no lleva la X, es de la población. Si la varianza la conoces, ¿cómo resuelves la distribución? ¿Cómo encuentras la distribución?
Bueno, la fórmula, ya está. ¿Cuál es la fórmula? Siguiente. Dice la fórmula. Para encontrar la distribución, voy a darle más presecito aquí. Para encontrar la distribución normal, ¿sí? O mejor dicho, bueno, voy a leer primero para que se entienda lo que voy a hablar. ¿Qué dice aquí? Dice, sea x1, x2 hasta x1, n, una muestra aleatoria de tamaño n. O sea, tengo varios elementos que forman el tamaño de la muestra n. Por no decir 20, por no decir 5. O sea, tengo 5 valores, ya estos están ahí. Escogida de una población f de x, o sea, una población que tiene una distribución, que tiene una media mu y una varianza sigma al cuadrado. Pero esto es de la población. Entonces, dice, ¿cómo se lee esta parte? Entonces, la distribución muestral de la media o la distribución de la media muestral es semejante, ese símbolo así como lo ven en una curvita, es semejante a la distribución normal de la media muestral y la varianza muestral. Así se lee. ¿Ya? Entonces me dice, para eso, o sea, en general, para yo encontrar a la distribución muestral de la media, debo conocer, como dice el ejercicio o la teoría, la media poblacional y la varianza poblacional. Debo conocer. Pero puede suceder porque no la conozco. O mejor dicho, que primero la conozco, por el segundo caso es no la conozco. Si yo la conozco, dice el ejercicio, si la conoces a estas, a ambas, a las dos, si conoces a las dos, entonces vas a poder armar esa distribución. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo? La primera componente es la media muestral. ¿Pero cómo la encuentro la media muestral? Bueno, la vas a encontrar cuando tengas la media poblacional. ¿La tengo? Sí, el ejercicio te la da. Mayormente siempre te la da. Y si no te la da, la encuentras con la calculadora cuando tengas datos. Cuando tengas datos. Bien, pero tienes que tener datos de la población, no de la muestra. ¿Cómo vas a encontrar la media poblacional a partir de la media muestral? No, al contrario. La población sí te genera a la muestra. Bien, entonces la fórmula dice, para encontrar esta primera componente, basta que conozcas a la poblacional y le asumes la misma. La segunda componente, pero la segunda componente, esta es la varianza muestral. Para encontrar la varianza muestral, eso es igual a la varianza poblacional entre el tamaño de la muestra. Pero si no, esta es conocida. Claro, si la conoces, la reemplazas y ya tienes la varianza muestral y la reemplazas y ya está armada la distribución muestral. Ya se armó la distribución muestral. ¿Qué me dice aquí? Por tanto, si cumple todas estas condiciones, yo puedo encontrar la probabilidad, así es, porque este Z me va a ayudar a encontrar la probabilidad de cualquier valor de la variable aleatoria con la muestra que haya elegido, conociendo la media poblacional y conociendo esta que se llama. Esta es la misma que está aquí. O sea, lo escribo nuevamente. Varianza muestral dice que es igual a la varianza poblacional entre n. Pero como no quiero varianza, sino quiero la desviación, porque se acuerdan la fórmula decía abajo, desviación, ¿qué tengo que hacer? Sacar raíz cuadrada, ¿no es cierto? Le sacamos la raíz cuadrada y este cuadrado pasa al otro lado, se va con esa potencia, ¿y qué me queda? Me queda simplemente la desviación. ¿Y esa raíz cuadrada le afecta al denominador? Sí, pero como no lo conozco, la sigo llevando como raíz de n. Esta es la desviación estándar, que es la que va en el denominador. ¿Ya? Va en el denominador. Muy bien.
Entonces dice, si queremos encontrar la probabilidad, tenemos que aplicar Z, pero cuando aplicamos Z es porque estamos, acá dice, porque esto es semejante a una distribución normal estandarizada. Claro, solamente cuando vayas a Z es que te vas a la tabla. Cuando estás en la tabla es porque estás en la normal estandarizada. Si no, no puedes llegar a esa tabla. ¿Ok? ¿Se comprendió hasta ahí? Ya. Sí. Mire, resumiendo, quiero encontrar la distribución muestral de la media. ¿Qué tengo que saber? Sus dos componentes. Sus dos componentes. Estas son sus dos componentes. ¿Cuáles son? La media muestral y la varianza muestral. ¿Cómo las encuentra? Con las dos fórmulas de aquí. Ya está. Reemplazan y arman la distribución muestral de la media. ¿Ya? Quiero encontrar la probabilidad, usa Z. Ya está. Pero este es el caso cuando la varianza la conozco. Y entonces dice, ¿y si no la conozco? Bueno, creo que es lógico. ¿Qué pasaría si en una población no conoces la varianza de la población? Pero quieres una varianza. ¿De quién tomarías esa varianza? Ahí recién de la muestra. Tomas de la muestra. Entonces dice, si la varianza es desconocida, la varianza poblacional es desconocida, hay que usar la de la muestra. Y entonces, en la fórmula se cambia la de la población por la de la muestra. La de la población por la de la muestra. Nada más, es la que hemos aprendido. ¿Ok? Bien. Pero cuando la varianza es desconocida, surgen dos situaciones. Tamaño de muestra grande. Ahí era lo que, por ejemplo, en un momento le preguntaba a Carlos, ¿cuándo es grande? ¿Cuándo es pequeña la muestra? Grande es cuando es 30 a más. Ahí es grande, 30 a más. ¿Y cuando es pequeña? Menos de 30. Entonces dice, cuando es 30 a más, no se preocupe. Sigan usando a la distribución normal para poder trabajar después en las probabilidades con la normal estandarizada. O sea, seguimos con la tabla de la normal. Pero ¿qué pasa si la muestra es pequeña? Ajá, si la muestra es pequeña, entonces ya no puedo usar la normal. ¿Qué voy a usar? La distribución T-Students. ¿Sí? ¿Pero qué significa usar la distribución T-Students? Si la fórmula, como ustedes pueden observar, es la misma, idéntica. Lo único que ha cambiado que en vez de Z es T. ¿Qué más cambia? Que ya no voy a ir por la tabla de Z, sino voy a ir a la tabla de la T-Students. Eso es lo que cambia. Que no voy a calcular la probabilidad en la tabla de la normal, sino en la tabla de la T-Student. Por eso tienen ahí sus tablas. ¿Ya? La próxima clase nos toca práctica. Tienen que tener tablas, formulario que también ya les he subido, y los ejercicios que vamos a resolver, pero que ustedes tendrían que ya ir, bueno, tienen que ir con ejercicios avanzados, o por lo menos con dudas o preguntas, porque no me van a decir, profesor, no entendí nada, porque eso sí, ya por lo menos le diré, entonces no estuviste en clase. Ahí está el material. Si no me entendió a mí, por lo menos al material. Y si no, tienen ustedes todos los otros recursos para poder revisar y repasar. ¿Ya? Entonces, eso va a generar su nota de evaluación continua. Los estudiantes que tienen ejercicios y los sustentan esos ejercicios dentro de lo que significa una sustentación de haber leído, de conocer el problema, tienen su participación. Si no tienen, no voy a registrar nada. Nada. Sencillamente, cuando yo tenga que sacar nota, le diré, pues, no tienes participaciones. Y si no tiene participaciones, 0, pues. Sumaré con ese 0. Entonces, tienen ustedes que
ir avanzando también por su parte, porque no nos va a permitir el avance como lo podemos hacer todo virtual o todo presencial. Este cambio un poco nos acorta el tiempo, por eso que la teoría ustedes tienen que ir avanzando. Y yo pregunto, por eso en clase hay dudas, de repente alguien ya ha leído y tenía una duda aquí, pregúnteme. Aquí es donde tenemos que ir sacando las dudas, para que cuando hagan su práctica ya no tengan esas dudas. ¿Ya? Correcto. Muy bien, entonces, hasta ahí, a ver, dime, Carlos. Yo sí tengo una duda, profesora. Es con respecto a, imagino que esto vamos a aplicar, ¿no es cierto?, en el trabajo de investigación. Todo lo que estamos avanzando se aplica en el Sí, trabajo de investigación. sí, Ahora, se supone que nosotros tenemos una muestra, ¿no? O sea, hemos encuestado algunas, vamos a O van, ya, a van a encuestar, tener ¿no? una muestra. Ya. Si no, mínimo de 60, me parece que estabas leyendo, pero Sí. 80, ¿no? O sea, 100, más o menos por ahí. A ello imagino que tenemos que aplicarle lo que es una distribución muestral, ¿no? O sea, Así es, también ahí está, en las indicaciones también dice que tienen que hacer, para que no estén ya. en el aire, ¿ya? Ahí dice, por Por- ejemplo, tienen que aplicar uno de cada caso. O sea, no me refiero a caso 1, caso 2, sino uno de cada distribución. Uno de cada distribución. Por ejemplo, Por yo lo imagino menos que uno. hay gran probabilidad de que utilicemos esta, ¿no? Este tipo de... Claro, tú, según tus datos, tú eliges en qué situación estás. Y ahí, en esa situación, resuelven el problema. Tienen que plantearla la situación. Tienen que plantearla. Ahí ya. los problemas van a salir de sus variables. Entonces, ustedes eligen una variable y tratan de formar un contexto donde los lleve a resolverlo desde este punto de vista, ¿no? Puede ser, por ejemplo, o de repente, conocen, pues de repente la población, es la población que conocen ahí, es la población que conoce, con varianza conocida, y no habría problema, ¿no? Fíjense que, en todo caso, la pregunta que yo haría sería la siguiente. Acá hay un caso 1, cuando la varianza es conocida, y el caso 2, cuando la varianza es desconocida. Pero cuando es desconocida, hay dos situaciones. Cuando es grande la muestra o cuando es pequeña la muestra. Entonces, yo pregunto, ¿qué pasaría que si conozco la varianza, mi muestra es pequeña? ¿Qué uso? ¿Qué uso? ¿Ya? A ver, van investigando. Eso es lo que tenemos que identificar bien, las características, todo eso. Una vez que ya avancemos esta primera parte, esta primera fase, porque en la primera fase debo hablar de las distribuciones muestrales. Una vez que ya las conocen, las manejan, pasamos a encontrar las probabilidades dentro de un intervalo. Entonces, a lo siguiente se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir otra vez la media, otra vez la varianza, otra vez la proporción. Entonces, si esta primera parte no la identificaron bien, la segunda van a patalear, la tercera peor, porque es ¿entendiste esta? ¿Entiendes esta? Automáticamente, yo les aseguro, entienden la primera parte, ya están aprobados en el curso, porque lo demás es repetición. Pero si aún tenemos dificultades, tratemos de despejarlas, pues no nos quedemos ahí, ¿ya? Muy bien, entonces continuemos aquí. Esto es importante, porque aquí se van presentando más casos. Si ustedes ven su formulario, en el formulario están todas las situaciones contempladas. Entonces, para usar el formulario, primero tienen que saber los datos. Para saber los datos, primero tienen que saber, esta es mi población y esta es mi muestra. Y conocer las condiciones del ejercicio. Y recién ahí pueden elegir bien una fórmula. Seguramente ya han visto el formulario. Ya me imagino la sorpresa que se han dado. Pero es así. No necesito que se aprendan la fórmula. Ustedes van a dar el examen con formulario. Ustedes van a hacer su práctica con formulario. Yo no quiero que se aprendan la fórmula. Simplemente quiero que aprendan a distinguir un elemento de otro. Eso es importante. Bien, veamos qué dicen las observaciones.
¿Ya? Las observaciones dicen, si yo tengo una población normal, ¿qué quiere decir normal? No, no es la palabra de nuestro lenguaje diario normal, ¿no? Que todo va bien. No, no, no. Se refiere a la distribución normal. Si la población tiene una distribución normal, digamos así, lógico, y ahí lo escribe. Lo que yo puedo estar hablando en palabras aquí, lo resume estadísticamente acá. Esta es distribución normal con media, mu y varianza, sí. Pero ¿esta qué son? ¿Qué medidas son? Son parámetros, pues. Y si son parámetros son porque son de la población. Por eso dice de la población. Entonces, la variable aleatoria tiene una distribución muestral. Miren, todo eso dice acá. La variable aleatoria X tiene una distribución muestral semejante, recién estoy aquí, semejante a la distribución normal con media muestral mu y varianza muestral sigma. ¿Ya está? Entonces, si yo lo estoy leyendo media muestral es porque estoy mirando este símbolo aquí, ¿no? Varianza muestral aquí. Pero cuando yo escriba a una media muestral, ustedes tienen que escribirla pues así. Y a una varianza muestral tendrán que escribirla así. Eso es. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando n, dice, es mayor e igual a 2. O sea, cuando mi tamaño parte de 2 a más. O sea, tengo un tamaño elegido a 2 de muestra. Ya funciona la distribución muestral. Es semejante. Pero ¿y si tengo más de 30? Como dice aquí, tengo más de 30 más. Y mi población no es de una forma de distribución normal. No hay problema, dice. Sigue siendo doblemente semejante. Con mayor razón, dice, es semejante a la distribución normal de la media muestral y la varianza muestral. Con esa media muestral y con esa varianza muestral. Ahora, siguiente caso. Si el muestreo es con o sin reposición en una población infinita o finita. Miren, términos que ya hay que ir incorporando. Primero, ¿qué significa con reposición o sin reposición? Lo comentamos en un momento, lo repito nuevamente. Si yo tengo una población, al grupo de ustedes para mí es la población, y voy a elegir a 5 estudiantes, elijo y elijo. Saqué los 5. Esa elección es sin reposición. Pero si de repente yo elijo a uno, ¿no? Como de repente elijo para llamarlo a participar. Llamé y después ya lo llamé, me respondió. Nuevamente él entra al grupo porque lo puedo volver a llamar. Eso es con reposición. Otra cosa es que yo diga, bueno, ya los que llamé ya no van a participar, o los que participaron ya no van. No, ustedes pueden seguir participando. 1, 2, 3, pueden seguir participando. ¿Sí? Entonces, eso es con reposición. Primera situación que hay que considerar. Segunda situación, población finita o infinita. Dijimos, finita cuando conozco el número. Infinita cuando no lo conozco, a pesar que pueda existir. Pero no lo conozco, lo desconozco ese momento. Entonces la voy a considerar una población infinita, no hay problema. Ya, yo sé que es grande, pero igual la considero infinita. ¿Por qué estos elementos entran ahora con fuerza? Porque esos en algún momento me van a definir el tamaño de la muestra. ¿Ya? Para elegir el tamaño de la muestra, yo tengo que saber si mi población es finita o infinita. Si es finita, hago una fórmula. Y si es infinita, hago otra fórmula. Así es. ¿Ya? Bueno, ¿y para qué van estas dos situaciones de condición? ¿Qué es lo que me dice al respecto? Me está diciendo, a ver, lo voy a escribir así.
Si el muestreo dice, estoy en una población infinita, ¿qué puede pasar? Que tengo con reposición el muestreo o sin reposición. En cualquiera de estos dos casos, me dice, la varianza muestral la vas a calcular con esta fórmula, que es la misma que está arriba. Pero dice, la usas así porque tu población es infinita. No importa si es con reposición, sin reposición, usas esta varianza muestral. ¿Qué más? Si mi población es finita y es con reposición, también usa la misma fórmula. Pero si la población es finita y es sin reposición, como dice aquí, entonces vas a usar esta fórmula. ¿Quién es esta fórmula? Por ahí de repente se acuerdan o no recuerdan. Esto viene a ser el factor de corrección. Factor de corrección. Este factor de corrección se utiliza para obtener con mayor precisión esa cantidad de muestra. Bueno, por ahora la está usando en la varianza, para obtener la varianza, pero también se usa en el tamaño de la muestra, ¿ya? Voy adelantando un poquito de repente. Esos son los casos. Entonces, de repente por ahí también se están preguntando, ¿y me va a decir el ejercicio con o sin reposición? No, a veces no te lo dice. Pero, ¿cómo debemos entender? Normalmente, una situación en la mayoría de los casos se da sin reposición. Entonces, cuando no te lo dice, estamos en un caso sin reposición. Sin reposición. Y si es con reposición, te lo tiene que decir, con reposición. Si no lo dijo, lo asumes sin reposición. Lo que sí te tiene que decir es la población. Si tú ves que hay elementos, 20.000, entonces finita. Si tú lees el contexto y no ves cantidad, entonces es infinita. ¿Ya? Es como el ejemplo anterior. Yo decía, ¿cuál es la población? Los primeros no se dieron cuenta de que había un valor ahí. Pero esa era una población finita, porque conozco que habían 216.000 hogares. Es finita. ¿Ya? Así es. Pero no me decía con reposición, sin reposición. Claro, he elegido los 310 familias sin reposición. Entonces, ¿cómo podría encontrar su varianza? Aquí está, con esta fórmula. Sin reposición, población finita, usaba esta fórmula. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que diferenciar bien. ¿De acuerdo? Es toda la teoría que debemos de saber para resolver los ejercicios. Dígame, Carlos. Profesora, solo quería que repitiera, por favor, la lectura de las ecuaciones de los dos primeros, las dos primeras viñetas, lo que está en negrita. ¿De cuál te refieres? De la última diapositiva. Ya. ¿De acá? Ya. Sí, lo que está en negrita. ¿Estas dos? No, lo de más arribita, de las dos primeras viñetas, lo que está en negrita. Ya, las primeras, ya. Sí, quería saber cómo se lee. Ya, correcto. ¿Cómo se lee? ¿No? Aquí decía, si la población es normal, entonces una población normal se está refiriendo a que tiene una distribución normal, ¿no? Una distribución. Y cuando hablamos de una distribución normal, estamos pensando siempre en una media y en una varianza. ¿Ya? Eso es lo que siempre he dicho. Esta es una distribución normal, así nada más. Normal estandarizada. La normal estandarizada es esta. Esta es la normal estandarizada, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de la distribución normal, ahí está señalada, poblacional, entonces dice, la variable aleatoria X. Su distribución muestral de la variable aleatoria X es semejante a la distribución normal de la media muestral.
no dice de la media poblacional, ¿ah? Dice de la media muestral y la varianza muestral. Ya, yo la leo a veces mu, porque es para que escuchen que es la letra mu, ¿no? Pero basta que yo diga media muestral, ya creo que nos estamos entendiendo, ¿no? Pero cuando de repente yo requiera que ustedes evidencien que ya la identifican, de repente les voy a decir, escríbala, a ver, ya, me la escriben, y ya, es correcta, lo que usted está hablando es lo mismo que lo que está escribiendo. Entonces, esta se llama distribución normal de la media muestral y la varianza muestral. ¿Para qué valores? Bueno, a partir de una muestra de tamaño 2 a más. Si esa muestra fuera 30 a más, con mayor razón, es doblemente semejante a esa distribución normal de media muestral y varianza muestral. ¿Ya? A eso se refiere. Pero la situación aquí es que puedo no tener una distribución normal. No importa, dice. No importa. Igual está siendo semejante a esa distribución normal. ¿Ya? O sea, siendo normal o siendo no una distribución normal, siempre vamos a tener la semejanza a la distribución normal. ¿Qué te está diciendo con esto? Que todo lo que tengas que resolver lo veas en la tabla de la distribución normal. Todo lo que tengas bajo esas condiciones. Porque de repente la muestra es pequeña, la muestra es pequeña, no conozco la varianza y la muestra es pequeña, pues tengo que ir a la varianza, perdón, a la distribución de students. De eso se trata. ¿Ya? Muy bien. Gracias, profesor. Listo, ok. Vamos al ejemplo. Miren el ejemplo. Se tiene una población, 4 obreros. Me dirán, pero ¿por qué voy a tener una población de 4? ¿No es muy chiquita la población? Sí, pero si la teoría dice puedes tener de 2 a más. Y si tengo 4, está bien. Entonces, los cuales tienen los siguientes ingresos. Y ahí están sus valores. Tengo los valores. Nada más. Y sin embargo, me está pidiendo la media y la varianza de la población. La media y la varianza de la población. ¿Ya? Me está pidiendo esa información. Y de la población, la calculadora, ¿de qué tiene? De la muestra de la población. Bueno, mi calculadora, su calculadora, creo que todas tienen, las que calculan, las medidas que conocemos. ¿Qué dicen? ¿Tiene de las dos o tiene una nada más? A ver. Ambas, profesora. Tiene a ambas, exactamente. Tiene ambas. Perfecto. Entonces, cuando me está pidiendo de la media y de la varianza, cuando me está pidiendo de la media y la varianza poblacional, es porque tengo que usar esos datos. Tengo que usar esos datos para poder trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? En la calculadora ingresamos, como sabemos hacer, mode, estadística, una variable, y ya está. Listo para ingresar los 4 datos. Ingresen los 4 datos. Bueno, calcular la media de la población, pero me dirá, profesora, ¿pero cuál es la media de la población? Voy a ingresar 758, así es, 618, ok, 589, me pasé uno, 550, no importa. Listo, los guardo con el AC y los convoco para calcular. Vamos a la varianza, a la variable, perdón, ok, así es. Y miren, ¿cuál es la media de la población? ¿Hay? No hay. Ahí, en esa imagen que ven ustedes de la calculadora, ¿ven la media de la población? ¿Quién me dice? El 2, ¿no? El 2. ¿Esa qué media es? Sí, la poblacional. ¿Por qué, Jordi? Si tiene rayita arriba. Estadística con la raya. ¿Qué dice Gustavo?
Es de la muestra de la población, esa que dice con X rayita arriba. De la muestra. De la muestra. ¿Y por qué tengo que asumir que es de la población? ¿Por qué? Por la fórmula, pues chicos. Por la fórmula. Miren. Ya. Dice, primero tengo una población de 4. O sea, mi tamaño de la población es 4. Esa es la N grande. Ah, también vayan distinguiendo. Listo. He ingresado los datos. Así es. Y cuando he hecho la opción, me sale esta media aritmética y de seguro les ha dado la misma que está ahí calculada, porque ahí está la respuesta. Pero ustedes dicen, es de la población. ¿Y por qué pues de la población? Porque hay la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Que la media muestral, o sea, esta es la media muestral, porque es de la muestra, como habían dicho, dice que es igual a la población. Eso dice. Lógico. Eso es lo que está aquí. ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde está? Ahí está. La media muestral es igual a la poblacional. Entonces, eso hacemos, pues. Por eso asumo que esta media de aquí, la muestral, es la misma que la poblacional. Entonces yo le preguntaba, ¿qué miran aquí? La muestral. ¿Y es igual a la poblacional? Sí. ¿Por qué? Porque la fórmula dice que la media muestral es igual a la poblacional. Ya está. Por eso. Por eso lo asumimos. Ahora yo pregunto, me pide la varianza poblacional, no la muestral. ¿Ahí está la varianza poblacional? No, profesor. Está la muestral. ¿No la ven? Es las 3, Miss. La 3. Claro, ahí miren la 3. Me voy a acercar más para que la vean. Es esa, pues. La opción 3 es la poblacional. Ahí sí tengo que distinguir porque están las dos. ¿No me están diciendo que están las dos? Y ahí sí tengo que distinguir. ¿Ya? Y entonces ya no voy a apretar la 4 que sabía apretar porque esta es la muestral. Porque yo estoy trabajando con población. Entonces usaré esta, la 3. Pero esa es la desviación. Lo elevan al cuadrado y ahí tienen la respuesta. ¿Ya? ¿Se entendió? Ahora, es diferente que no me hubiese dicho población, que esa es mi muestra. ¿Qué sacaría? ¿Desviación poblacional? No, muestral. Tiene que ser muestral. Si yo ingreso de la muestra, sacaré de la muestra. Si yo ingreso de la población, sacaré de la población. Pero no van a ingresar de la muestra y querer sacar de la población. Ni que fueran magos. ¿Ya? No es el número del conejito que sale y ya. Salió la población de una muestra. No, no, no. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte, no? Ok. Sigamos entonces. Ya está hecho lo que me pide el ejercicio. Me pedían que calcule la media y la varianza de la población. Ya la encontré. La de la población es la misma que de la muestra y la sumo como población. La varianza de la población la calculé ahí y sale acá. Ahora me dirán, profesora, pero es similar la muestra que la población. Similar sí, pero no es el mismo valor. ¿Ok? No es el mismo valor. Bueno, ahora vamos con el siguiente caso. Dice, si se saca una muestra de tamaño 2 sin reposición, solo de los 4 voy a sacar una muestra de 2 sin reposición. ¿Qué me pide? Que calcule la media y la varianza de la media muestral, ya no de la población porque ya la calculé adelante. Ahora me pide de la media muestral, de la muestra. ¿Ya? ¿Qué significa lo que me está pidiendo? O sea, si yo no hubiese tenido nada resuelto, ¿qué me está pidiendo? La media muestral es esta. Varianza muestral es esta.
¿Ya? Es esa. ¿Se entendió? Eso me está pidiendo. Lo que pasa es que ya acá está resuelto. Entonces, a veces cuando el ejercicio está resuelto, no nos ubicamos cuál es lo que planteo primero, ¿no? Y ahora les estoy diciendo. El dato es una muestra, entonces el tamaño de la muestra es 2, ya no es n grande, es n pequeña, 2, y es sin reposición. Entonces, ¿cómo encuentro estos dos elementos, la media y la varianza? Primero con la media. La media no tiene problema, sigo usando esta misma fórmula. Ya está calculada. La media es igualita y ya está, resultó calculada. El problema es la varianza. Vamos a ver. Entonces, para yo saber calcular la varianza muestral, yo me tengo que preguntar, ¿población finita o infinita? Población finita, ahí está, finita. ¿Con reposición o sin reposición? Aquí me lo dijo, sin reposición. ¿Qué debo usar? Usas la de factor de corrección. Usas la fórmula y tienes la respuesta. ¿Ya está? ¿Varianza poblacional tienes? Sí, ya está acá calculada. ¿El tamaño de muestra? Sí, es 2. Tamaño de población también es 4, menos 2, 4 menos 1, y ya está calculado. ¿Ya? Los cálculos es lo de menos. Los procesos son los importantes. Si ustedes no... Yo voy a poner, les vuelvo a decir, les voy a decir, ¿cuál es la variable? Datos del ejercicio, fórmula que va a usar, y después ya los cálculos. ¿Ya? En ese orden van a ir resolviendo. Siguiente caso. Ahora me dicen, voy a seguir con una muestra de tamaño 2, o sea, todo vuelve a empezar. Pero ahora es con reposición. Calcula la media y la varianza muestral. Otra vez me pregunta. Calcula la media muestral. O sea, esta calcula. Y la varianza muestral. O sea, esta calcula. Muy bien. Pero fácil, porque la media es igual a la de la población. La media muestral es igual a la población. Ya está acá calculada. ¿Qué más? Varianza, aquí viene el problema. Yo tengo que ponerme a pensar. Es población finita, ¿sí? Finita. Y es con reposición. ¿Qué fórmula tengo que usar? Esta fórmula, sin factor de corrección. ¿Qué tengo que saber? La varianza poblacional. Ya la calculé en el ítem A. Tamaño de la muestra, 2, y hasta ahí, calculado. ¿Ya? Calculado. Ahora dice, si se extrae una muestra aleatoria de tamaño 50 con reposición, ¿qué me pide? Me pide la distribución. La distribución. ¿Cómo era la distribución? Acuérdense, la distribución de la media muestral es conocer este par ordenado de datos. Ahí está. Debo conocer esta componente, debo conocer esta componente. Primera componente, ¿ya la conozco? Sí, ya la calculé, inclusive, ya está acá, es la misma, siempre va a ser la misma en la misma población. Ya está calculada. El problema ahora es esta, varianza. Tengo que analizar. Tamaño de muestra, 50. Población finita, claro, porque estamos trabajando dentro de esta muestra de tamaño grande. Con reposición, ahí está, me dice el ejercicio con reposición. Entonces, ¿qué tengo que usar? Si estoy con estas características, tengo que usar la misma fórmula, porque es una población finita con reposición, y entonces usamos sin factor de corrección. Reemplazamos, este valor ya está calculado anteriormente, n ahora es 50, y resulta que esta es la varianza. ¿Qué es la varianza? Ahí viene la otra parte que tenemos que recordar. ¿Qué es la varianza? Variación, me dirán, bueno, variación. ¿Qué más es la varianza? ¿Qué me marca la varianza? ¿Qué me marca la varianza? ¿Cómo fue su varianza
A ver, intuitivamente, de un primer examen a un último examen, ¿hubo variación? Sí, supongo que sí. Hubo variación. Pero, ¿qué te marcó esa variación? El error estándar. El error estándar. Bueno, aquí primero me habla de la distribución, ya la armamos, miren, ya está acá la primera componente, 628, y la segunda componente, que es la varianza, ya también está ubicada, y esa es la distribución muestral de la media. Ahí está, ¿ya? Ya está hecha. Ya se construyó. Con esos dos elementos se construye. Entonces, en la otra parte, dice, calcule el error estándar. El error estándar. ¿Qué es el error estándar? La desviación estándar. Claro, ¿qué genera la varianza? ¿Se acuerdan que decíamos, la varianza no tiene interpretación porque es un valor al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y dónde viene el error estándar? De la desviación estándar. ¿Cuánta de variación tiene la varianza en la desviación estándar reflejada? Entonces, me dice que calcule cuando he hecho con una muestra de 2 y cuando he hecho con una muestra de 50. Si yo elijo una muestra de 2, entonces mi error puede ser mayor. Es mayor. Ni siquiera puede ser, es mayor. Porque no estoy eligiendo la cantidad apropiada. Si elijo una muestra de 50 para la población que pudiera tener, pues el error es mucho menor. Entonces, ¿qué observamos? Que a mayor tamaño de muestra, menor es el error estándar. Claro. Si tengo a 100 personas y elijo a 99, mi error va a ser pequeñísimo porque ya casi a todos los entrevisté. Que yo elija a solo 10 de los 100. Ahí voy a tener mucho error en esas notas que pudiera obtener como variable aleatoria. ¿Ya? ¿Cómo van hasta ahí? Ese es un ejemplo completo, pide la parte de lo que es todo la distribución muestral. Ahora vamos a la aplicación. La aplicación está dada también, bueno, pero acá me pide solamente distribución. Acá me vuelve a hablar de distribución. Ya, vamos a hablar de distribución. La aplicación está aquí, en la B. Ya. ¿Qué me dice el ejercicio? Primero, el tiempo que los operarios de una fábrica textil utilizan para confeccionar una camisa es una variable aleatoria que tiene distribución normal con una media de 15 minutos y una desviación estándar de 4 minutos. Si se seleccionan muestras aleatorias de 15 camisas, haga la distribución muestral del tiempo medio empleado para su confección. Primera pregunta, como les decía yo, que ahí no está la respuesta. ¿Cuál es la variable aleatoria? Vamos, a ver, voy a leerles en el chat, escríbanme cuál es la variable aleatoria. Voy a leer a los que escriban. A los 20 primeros que escriban, así es que escriban. ¿Cuál es la variable aleatoria? Me pasé de la hora, creo. Oh, me pasé de la hora. Ya, con eso termino para calificarle su respuesta. ¿Sí? ¿Está? ¿No está? No leo nada. No hay respuestas. No se copien, ¿ah? Porque el copiarse no está completo, no está correcto. Ya, solo 4 respuestas son correctas hasta aquí. Bien, ¿qué significa? La variable no es la palabra tiempo. Si ustedes me escriben tiempo, está mal. Tienen que darme la variable completa. ¿De qué estamos hablando? ¿Tiempo en qué? ¿Tiempo en desarrollar el ejercicio? ¿Tiempo en correr? ¿Tiempo en qué? Eso tiene que estar completo.
¿Ya? Entonces, como dice aquí, voy a tomar la correcta, es tiempo para confeccionar una camisa. Ya, ahí voy a tomar la participación de Carla. ¿Quién más? Está tiempo que los operarios de una fábrica textil usan para confeccionar una camisa. Es lo mismo, correcto, va con Sadaí. ¿Quién más? Tiempo que los operarios demoran en fabricar una camisa, correcto, Jara también tomó su participación. ¿Quién más? Tiempo que los operarios utilizan para confeccionar una camisa. Ya, Carlos, también le voy a considerar su respuesta. Tiempo que los operarios utilizan, creo que ha pensado igual que Carlos Alexandra. Bueno, le vamos a dar la participación. Y el último, tiempo de los operarios de una fábrica textil. Eso está incompleto. El tiempo de los operarios de una fábrica textil, pero ¿tiempo en qué? ¿Tiempo en qué, Elizabeth? Ya, sí, lo cerré el chat para poder tomar participación de ellos. Bien, entonces quedamos ahí, sigan leyendo, continuamos la siguiente clase. En la práctica vamos a ir avanzando. Dígame, Cristian. La mía me la puede tomar. Tiempo para confeccionar una camisa. Sí, esa es la correcta. Ya. Sí, sí, pues, ya. Ya está bien. No me la considera a mí. No, porque no apareció Carlos, Cristian. Perdón. Ya, a la próxima. Después del 2 dice, profesora, minuto 2 y 3, profesora. Antes, no fue el primero. A ver. Antes de Carlos, ¿antes de quién estás? Antes de minuto 2 y 3. Denis, Rosemary, Carla, Gustavo, Cristian. Así, para confirmar. Ah, ya, estabas arriba. Ya, Arriba. El primerito eres, ya, sí te lo tomo. Ya, perfecto. Listo. Ya, está bien. Ok, entonces nos quedamos aquí. Vayan resolviendo los ejercicios. Vayan avanzando, chicos. Si no avanzan, igual vamos a avanzar en clase, pero eso sí, esa participación se están perdiendo, ya no van a tener esa velocidad para terminar el ejercicio, porque tenemos que avanzar. ¿Listo? Si no hay más, dígame. Creo que todos queremos ver cómo va a ser la siguiente clase, el día viernes. Es presencial, ¿verdad? Sí, lo vamos a hacer en esta semana, por lo que me han comunicado, está yendo el jueves, yo voy a ir el jueves, ¿ya?